Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Vamos a comenzar el culto matutino con una oración. Señor, te damos las gracias por darnos este tiempo nuevamente, en donde nos reunimos bajo tu nombre, venimos a buscarte y a tener un momento de encuentro con vos y con tu palabra. Señor, te pido que vengas a vernos y te encuentre con nosotros por medio de tu palabra y que esa palabra transforme nuestros corazones. Señor, buscamos a ti en esta hora temprana de la mañana porque entendemos que tú eres lo más importante para nosotros y entendemos que sin ti nuestro día es un día perdido. Cuando estamos en ti, Señor, todo tiempo es ganado. Entendemos de que en ti encontramos la razón de nuestro vivir. Vamos, muchas veces buscamos en muchas otras cosas, en nuestro trabajo, en nuestras familias o en varias cosas del mundo que nos ofrece el mundo, pero realmente entendemos que la primera prioridad está en ti, Señor. Gracias por acompañarnos siempre en nuestras vidas. Gracias por guiarnos, gracias por protegernos, gracias por permitir que tu gracia afecte cada una de nuestras vidas. Te pido que bendigas a todos los hermanos que estén participando conjuntamente como cuerpo este culto. Cuida en todo momento, en todos los aspectos de su vida y que, Señor, realmente puedan cada vez ser fortalecidos por la gracia de Jesucristo. Te pido una vez más que nos acompañes, te agradecemos y oramos en nombre de Jesús. Amén. Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz
mío y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor. Buenos días nuevamente. Vamos a leer el pasaje de hoy, que es el Evangelio Juan, capítulo 12, versículo 23 al 25. Nuevamente repito, es el Evangelio Juan, capítulo 12, versículo 23 al 25. Vamos a leer todos juntos. Dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Amén. Em, el título que yo le puse a la palabra que vamos a compartir hoy es lo que son sembrados como semilla. Yo entiendo que esto es una característica de los cristianos. Y hay una pregunta muy importante que nosotros debemos hacer en la vida. Justo yo esta semana estaba mirando una novela, el comienzo de una novela, y decía esta pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? Es una pregunta muy, muy importante que en algún momento de la vida de una persona se tiene que responder esta pregunta. Porque si no, no tiene ningún sentido vivir la vida sin saber dónde viene el sentido, dónde encontrar el sentido de la vida. De alguna manera, cuando nosotros nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, nos estamos preguntando cuál es el propósito, a qué venimos a hacer, por qué existimos, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos. Obviamente esta pregunta, muchas personas durante toda la historia de la humanidad trataron de contestar. Hay muchos filósofos, hay muchos teólogos, hay muchos estudiosos que trataron de llegar a una respuesta y cada uno llegó a su propia conclusión también, ¿no? Pero para nuestra suerte, nosotros que somos cristianos, podemos ir a buscar esta respuesta a un libro de la Biblia, que es Eclesiastés. Obviamente, como muchos lo conocen, este libro lo escribió Salomón, ¿no? Hay teólogos que dicen que en realidad este libro lo escribió otra persona, pero usó el nombre de Salomón. Pero si nosotros vamos al capítulo 1 y versículo 1 de este libro, dice lo siguiente: palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén. Obviamente David tuvo varios hijos, pero el que sí fue el rey de Jerusalén, el sucesor de David, era Salomón, así que nosotros confiamos de que el autor es Salomón. Y entonces, ¿quién es quién fue el rey Salomón, no? Yo lo, yo lo describí así: Salomón fue el rey que lo tuvo casi todo, ¿no? Para no decir todo. Em, Porque si nosotros pensamos en Salomón, lo primero que nos acordamos es que es el rey que fue sabio, ¿no? De alguna manera fue una de las personas más sabias de este mundo, y la sabiduría de Salomón era conocida por todo el pueblo, las naciones de alrededor. Incluso encontramos historias muy famosas, ¿no?, de Salomón por su sabiduría. Incluso esta sabiduría venía de Dios, así que no teníamos dudas en su sabiduría. Pero también Salomón tuvo muchas riquezas. Si nosotros vemos cómo había levantado Salomón su templo, la gloria de ese templo, que es como describe la Biblia, es grandiosa, ¿no? Y imagínense que cuando Salomón hereda el reino como sucesor de su padre, el rey David, David ya había conquistado varios países de alrededor, entonces muchos países estaban dando tributo a Israel. Entonces, obviamente, tenía muchas riquezas y era uno de los hombres más ricos de la época, ¿no? Entonces, a Salomón plata tampoco le faltó.
¿Qué más no le faltó a Salomón, o tenía de más Salomón de alguna manera? Fueron las mujeres. Dice la Biblia que Salomón tuvo 700 mujeres como esposas y tenía 300 concubinas. O sea, tenía casi 1000 mujeres que se había casado. Eh, y también hay una cosa más que no le faltó a Salomón, es que él era muy famoso, ¿no? Y si nosotros vemos, en el libro histórico de Israel, dentro de la Biblia, cuenta cómo el rey, la reina de Saba, vino a encontrarse a Salomón porque lo conocían por su sabiduría y su grandeza, ¿no? Entonces, de alguna manera, Salomón era un hombre que lo tenía casi todo. Pero es muy interesante la conclusión que Salomón da acerca de la vida en este libro de Eclesiastés. En el versículo 2 dice lo siguiente: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué significa vanidad? Que no hay, o sea, que no tiene ningún tipo de sentido. Lo que dice el rey Salomón, que lo disfrutó todo, que lo vivió todo, que lo supo todo, dice que no hay en la vida, no pude encontrar ningún tipo de valor, ningún tipo de sentido, ¿no? Porque para él todo es vanidad. Salomón disfrutaba de todas las riquezas de este mundo, de uno de los poderes más fuertes de la época. Tenía la fama, muchos lo respetaban, tenía muchas mujeres, tenía muchos placeres que podía disfrutar. Perdón. Pero sin embargo, dice Salomón en la conclusión de la vida, es que todo es vanidad. Pero yo cuando escuchaba a predicadores diciendo, por ejemplo, predicadores que habían estado en el mundo, de alguna manera vulgarmente decimos en la joda, estuvo en la joda, la vivió toda, y después dice, bueno, yo la verdad que pasé por un momento, o sea, era rebelde, la viví toda, pero al final me di cuenta que eso no era el camino, que ahí no estaba el sentido de la vida, así que después me encontré con el Señor y ahí encontré el sentido de la vida, ¿no? También hay predicadores fueron personas muy ricas y ellas mismas dicen, yo era capaz de comprarme cualquier cosa, tenía muchos autos, tenía un negocio andando y tenía mucha plata, pero hasta que en un momento me di cuenta que eso no servía de nada, que no había ningún sentido en mi vida, entonces conocí al Señor y mi vida cambió. Entonces te dicen, bueno, eso no sirve, así que sigan al Señor. O sí, hay personas que también fueron famosas y te dicen que la fama no sirve, así que sigamos al Señor. Pero yo cuando escuchaba a estas personas, más que nada cuando yo estaba en la adolescencia y juventud, es cuando uno quiere ser alguien, ¿no? Es cuando uno quiere experimentar, quiere aprender cosas, quiere disfrutar y disfrutar de los placeres de este mundo. Cuando escuchaba a todas esas personas, para mí era como, claro, eso porque ustedes ya lo experimentaron, o sea, ya les fue suficiente la joda. Eh, yo también quiero, yo también quiero experimentar y después te digo si realmente es así, ¿no? O si realmente tenés razón. Pero la realidad es que nosotros sabemos, o sea, la sabiduría viene de escuchar en realidad a los más sabios, ¿no? A los que ya vivieron, a los que ya experimentaron. Entonces, ¿quién mejor que escuchar que el rey Salomón, que entendemos que fue una de las personas que trataron de encontrar el sentido de la vida, siendo una de las personas más sabias, pero que no encontró el sentido en la vida, ¿no? Pero hoy el mensaje que dice Jesús, en las palabras de Jesús, nosotros podemos encontrar una pista de por qué Salomón no pudo encontrar, o las personas no pueden encontrar el sentido en la vida. Dice en el versículo 25, Jesús dice así: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guardará. ¿Cuál es la razón por la que las personas pierden de su vida de alguna manera, no encuentran el sentido de la vida, van al fracaso, van a la vanidad? Es porque aman demasiado su vida, porque aman su vida, ¿no? De alguna manera están tan concentrados en amarse a ellos mismos que no pueden encontrar el sentido de la vida. De alguna manera este mundo es incapaz de encontrar sentido a la vida, el propósito de la vida, porque todo el tiempo están concentrados en el ego, en el amor propio. Tenés que disfrutar, tenés que ganar plata, tenés que llenarte, tenés que, no sé, casarte con gente linda, linda o lindo, tenés que ser famoso, tenés que tener un montón de cosas, tenés que ir de vacaciones, todo es para uno mismo. Y cuando es para el otro,
siempre sentimos que no vale la pena o que es mucho, ¿no? Eh, por eso el mundo, como ama tanto a uno mismo, nos hace amar a cada uno de nosotros, con nuestro propio ego. Es por eso que no encuentra el sentido a la vida. De alguna manera, lo contrario del amor propio no es odiarse a uno mismo, sino es amar a otras personas. Así como dice en el versículo 24, las personas que aborrecen su vida en el mundo son como semillas que caen al suelo y mueren con un objetivo muy claro, ¿no? De dar frutos, de alguna manera dar vida de otras personas. En realidad, Jesús, diciendo estas palabras, estaba describiendo cuál era el sentido de su vida, cuál era el objetivo o el propósito de su vida. Jesús vino a morir como semilla para que muchas personas puedan ser salvas, así dar frutos. Ese dar frutos de alguna manera está representando mucha salvación que las personas obtendrían cuando Jesús moría en la cruz, ¿no? También obviamente este pasaje podemos pensar cómo Jesús, él dio su vida como semilla en la cruz, pero también podemos pensar cómo Jesús encarnó en persona, siendo Dios, diciendo Dios, se encarnó en persona para morir por nosotros, ¿no? Em, pero es muy importante, hay un punto muy interesante que ver en este pasaje que leímos. Tenemos que pensar en qué momento Jesús dice estas palabras. En el versículo 23 dice, ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado, ¿no? O sea, de alguna manera llegó el tiempo. Pero ¿en qué momento Jesús está diciendo esto? Antes del capítulo 12 hay varios sucesos importantes. Eh, Obviamente hay varios milagros que Jesús hace. Ya había alimentado a miles de personas, ya había resucitado a Lázaro, había experimentado que María vino a derramar el perfume caro y para preparar su muerte. Pero en ninguno de esos momentos Jesús dice, ha llegado mi hora de gloria, ¿no? De alguna manera, en la hora de la gloria era el momento para morir en la cruz. Pero Jesús nunca dice estas cosas, incluso en momentos muy que podía recibir toda la gloria, ¿no? Cuando, incluso si nosotros vemos en el versículo, perdón, en el capítulo 2 cuando María le dice a Jesús que ya había terminado el vino en el casamiento de Cana, Jesús le dice, mujer, ¿qué tiene conmigo? No, aún no ha venido mi hora, dice Jesús, ¿no? Esa hora que no había llegado en ese momento, cuando en el capítulo 12 cuando por un suceso, Jesús dice que llegó su hora de la gloria, es decir, llegó el tiempo por la que él iba a cumplir su propósito de haber venido al mundo. Nosotros podemos pensar en dos razones. Primero, Jesús dice estas palabras cuando vienen a él unos pocos griegos. Es muy interesante esto, ¿no? Jesús no dice esto cuando resucitó a Lázaro, cuando alimentó a miles de personas, sino lo dice cuando unas pocas personas vinieron a verlo. Incluso no eran judías, sino griegos. ¿Por qué Jesús dirá esto y cuando pasa esto dirá estas palabras que ha llegado su tiempo? Podemos suponer en dos razones, como dije antes. Em, Primero, podemos pensar que Jesús vio a esas personas y entendió que él había venido a salvar a personas de ese estilo. Vino a salvar a las personas que habían sido perdidos. Vino a salvar a las ovejas que habían sido perdidos, ¿no? No solamente vino a salvar a los judíos, sino vino también a salvar a los gentiles, a todas esas personas que estaban perdidas. Jesús pudo ver con sus ojos que esa era la persona, esas personas eran el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. ¿Y cuál es la segunda razón que tiene relación con la primera razón? Es que Jesús en esas pocas personas pudo ver todas las personas que iban a ser salvos mediante su muerte como semilla, mediante su muerte, perdón, en la cruz. De alguna manera,
Jesús no miraba a esas pocas personas como eran esas pocas personas, sino pues reflejaba a esas personas, veía todo un pueblo de reino de Dios salvándose, ¿no? Mediante su muerte en la cruz, cuando Él moría como semilla, veía todo ese fruto que Él daría de salvación luego de que Él muriese, ¿no? Em, la verdad, la realidad es que una de las personas que entendió esto, una de las personas que vivió como vivió Jesús, es Pablo. Pablo dice en Filipenses 1, 21, 24, capítulo 1, 21, 24, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí un trabajo fructífero, no sé entonces qué escoger. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor para Él, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en el cuerpo. Su razón de vivir es para el prójimo, para el pueblo de Dios, ¿no? O sea, Pablo dice que él prefiere morir, pero que por la conveniencia del pueblo de Dios, él prefiere seguir viviendo, ¿no? De alguna manera, la razón, el propósito de Pablo de vivir en este mundo no era amarse a él, no era ser un gran predicador, no era ser un evangelista, no era levantar iglesias, no era disfrutar de las cosas, sino es por amor al prójimo, amor hacia otras personas. Así como Jesús vino a este mundo para amar a otras personas y morir por esas personas, Pablo estaba teniendo el mismo corazón y la misma visión que Jesús tenía. Ahora mi hija tiene 3 meses. La verdad que nació y el tiempo se pasó volando. Y sin darnos cuenta, nos dimos cuenta que mi vida y tanto la vida de mi esposa se fue acomodando a la necesidad de ella, ¿no? A su ritmo, a su horario. Y toda nuestra vida gira en torno a la necesidad de nuestra hija. Y creo que esto es algo que Dios puso en nosotros para que aprendamos a amar a otras personas, ¿no? Y la persona más fácil para los padres es amar a los hijos. De una manera es algo innato, es algo que nos nace. Pero creo que los cristianos no nos tenemos que quedar en eso. No solamente quedarnos en nuestros hijos, en nuestras familias, sino aprender a amar a otras personas. Aprender a amar a otras personas no significa que vamos a ser todos felices y vamos a estar siempre bien y vamos a estar eh, satisfa- sa- satisfechos todos, sino que a veces amar a otras personas es morir, ¿no? Es morir como semilla, es morir en la cruz. Incluso la Biblia nos llama no solamente a amar a los que nos tratan bien, sino a nuestros propios enemigos. Y la única manera de amar a nuestros enemigos es muriendo nosotros, matando a nuestro ego en la cruz, ¿no? Como la Biblia siempre habla de negarse al ego, negarse a uno mismo, al deseo carnal de uno mismo, ¿no? Y creo que nosotros para poder amar a otras personas necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el corazón que tuvo Jesús. Jesús, cuando vio a estos pocos griegos que lo venían a buscar, vio la voluntad de Dios, encontró el sentido de vida en esas pocas personas. Y también porque veía por medio de la visión de Dios que una nación de Dios vendría luego de su muerte, ¿no? Queridos hermanos, me gustaría que esta mañana oremos a Dios para que nos dé este corazón de Jesús y nos dé esta visión de Jesús para que podamos realmente vivir la vida encontrando el sentido. Como le decía antes, em, lo contrario del amor propio no es odio propio, sino amar a otras personas. Me gustaría que seamos cristianos que aman a otras personas y así encontrar el sentido en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias porque primeramente nos has amado y has muerto como semilla, Señor. Eh, Señor, bajaste del cielo a pesar de que eras Dios
para amar, por amor hacia nosotros, y has muerto como el más miserable del mundo en un madero, como un cordero en el matadero. Pero Señor, entendemos que mediante tu amor, muchos ahora somos salvos, mediante tu sangre, muchos hemos sido perdonados y vivimos una vida nueva. Pero Señor, ahora nos tocas nosotros a seguirte a ese camino de morir como semilla para amar a otras personas y para que otras vidas florezcan, Señor. Te pido que esta mañana nos toques el corazón y que nos llenes de tu amor y tu visión. Gracias por todas las cosas que siempre nos permites. Gracias por este momento también. Oramos en nombre de Jesús. Amén.